todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para Dos, la web líder nacional sobre el mundo del manga y del anime. Hoy, nueva ración, nunca mejor dicho, yo creo, de cenando en el Izakaya. Y hoy me acompañan, pues obviamente, Hanna Pardo e Iván Fraile. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Alejo? Todo bien, ¿qué tal? Nos ha costado, es decir, podríamos retomar los correos y hemos podido tardar en encontrar un día, pero yo creo que ha podido coincidir mejor, en verdad. Es decir, con el final de Dragones y Mazmorras la anterior semana, yo creo que parece que lo hayamos hecho a propósito casi. Ha sido el mejor momento. Pero ha sido casual, totalmente. Nos lo hemos buscado, yo creo, y yo creo que va a valer pues mucho la pena ya, incluso con la serie acabada, pero sin meternos en spoilers. Para la gente que está en el chat, no os asustéis, no vamos a hablar de la serie como tal, pero yo creo que va a ser un momento bonito también, porque yo creo que sobre todo nos ha dejado un buen sabor de boca, ¿no? Hoy voy a estar con los chistes doble sentido de comida, ¿eh? Pido perdón por adelantado, pero... Sí, ha sido... Pero se me pega. Siempre que hay comida de por medio lo voy a intentar meter. Pero bueno, para quien no los tenga fichados, como quien dice, ambos son traductores audiovisuales y hablábamos de Dragones y Mazmorras, en este caso porque Hanna es la traductora para subtítulos en castellano de Dragones y Mazmorras, e Iván, en este caso, hace de corrector / revisor, ¿no? De los subtítulos, y ahí pues trabajáis de manera conjunta. Eso es. Pero además, por nombrar un par de cositas de otros trabajos que habéis hecho, sobre todo Hanna, en este caso en animación para Crunchyroll, A Girl and Her War Dog, que fue una de estas series que tuvo mucho bombo en redes con su salida. Sí, mucha polémica. Mucha polémica por hasta el punto de que la autora se tuvo que poner candado en la cuenta de Twitter. El dúo protagonista daba que hablar. Y ahora series que están en emisión, por ejemplo, Yatagarasu, ¿no? Y Tadaima o Kaeri, que son dos otros animes que están actualmente en emisión en Crunchyroll. Y en el caso de Iván, con los subtítulos para doblaje de Zoncien, para el doblaje de Me enamoré de la villana, para los subtítulos de Frieren, que hablaremos de ellos en uno de los apartados. Pero bueno, también ahora mismo estás con Black Butler, ¿no? Eso es, sí. Y también pues live actions como el para doblaje de Golden Kamuy, que salió hace poquito justamente hace nada, en Netflix. Sí, 15 de mayo creo que salió. Sí, hace nada. Que parece que Netflix se va poniendo las pilas con live actions, que se agradece. Así que otra cosa no, pero aquí hay, como se dice, pedigree. Aquí hay una buena cantidad de proyectos muy interesantes y sobre todo yo creo que nos va a ofrecer pues mucha perspectiva del mundillo. Obviamente aprovecho y lo comento para toda la gente del chat: bienvenidos y bienvenidas una tarde más al canal de Twitch. Muchísimas gracias a todos: Doraemon Gamer, Darian, Wendiana, Nayara, Fanafred, Doom 2GG, Sakura-chan está también por aquí, Olivio Sanz, Momia96, muchísimas gracias. Vamos a ir comentando de distintos temas. Tenemos una especie de escaleta con temas un poquito por encima y a ver dónde nos lleva un poco el río, pero podéis dejar también vuestras preguntas en el chat y las iremos pues leyendo también para saber vuestro punto de vista y también las dudas que tengáis respecto, en este caso, al mundillo de la traducción audiovisual. Para ponernos en contexto, y aquí es momento de sacar un poquito nota, ¿qué caracteriza en este caso la traducción para el audiovisual? Hemos hablado muchas veces en el canal de traducción para manga, para cómics, para libros, pero nunca nos hemos acabado centrando en el audiovisual. ¿Qué lo caracteriza? Hanna, cuéntame. Yo creo que aquí te puede dar, Iván, una perspectiva mucho más completa de la que te puedo dar yo. Yo, por ejemplo, llevo poquito tiempo en el mundillo, ¿vale? No tengo los estudios de traducción, propiamente dicho, la carrera. Yo vengo de filología hispánica, sí que tengo el máster y, bueno, pues me da la formación básica, ¿no? Para operar, digamos, en este ámbito, pero sobre todo, pues eso, ir cogiendo el ritmo a partir de ir realizando diferentes trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué le diferencia? Pues le diferencia muchas cosas. Lo primero, el formato es totalmente distinto. O sea, pasamos de un formato que es pues en papel, ¿no? Como por ejemplo la traducción literaria o la traducción de manga,
con sus características particulares pues a un formato en el que priman lo visual y lo auditivo. O sea, tenemos ahí esa mezcla de ambas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es totalmente diferente. Si quieres aportar tú algo más, Iván, por Sí, favor. y de hecho, a su vez, subtítulos y doblaje pues tienen características totalmente distintas. Cada cual con sus propios límites, con sus propias, pues que hay que tener en cuenta esto, aquello. Por Entonces, ejemplo, claro, por ejemplo así en rasgos generales, ¿no? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de cuando son para subtítulos y qué se tiene en cuenta a la Sí. hora del doblaje? Me imagino que en el doblaje hay que tener en cuenta, ¿no? No sé si el movimiento de la boca ya para los Sí, actores Ujú. de voz y exacto. cómo lo gestionáis a la hora de enfrentaros al proyecto, ¿no? ¿Cómo serían esos pasos? Sí. La traducción para doblaje, como bien has dicho, es eso, requiere pues estar más atento al movimiento de las bocas, al ritmo, incluso a la métrica de cómo fluye el texto y que encaje bien en la intervención original de los personajes. Y aparte, claro, también hay que tener ciertos conocimientos de las etiquetas que se usan en los guiones de doblaje. Por ejemplo, la G, que es de gestos. Los traductores tenemos que señalar, digamos, cuando un personaje hace un gesto, otro se ríe o estornuda o lo que sea. O sea, que ya dais como ese paso extra, ¿no? De indicar cuándo se tiene que doblar, en este caso, Exacto. una acción más que Sí, una palabra, ¿no? exacto, sí. Por ejemplo, están luchando y a lo mejor no hablan. Que Gruñido, bueno, ¿no? sí, sí, exacto. Pues eso hay que marcarlo también, para que Claro, no se eso, por escape ejemplo, en ahí. subtítulos no lo tenemos. Eso Claro, es Claro. propio del doblaje. en subtítulos nada. Si Sí, en sí. el caso del doblaje prima como mirar esa tonalidad, ¿no? O ese ritmo. Sí. En el caso de la traducción para el audiovisual, ¿qué creíais que es como el pilar fundamental? ¿Qué es lo que Para tenéis más en subtítulos. cuenta? Sí, para el subtítulo. Sí, pues para subtítulos es muy, muy, muy importante la velocidad lectora, que es algo que los subtituladores siempre decimos mucho. Velocidad lectora y CPS, que eso significa caracteres por segundo. Básicamente tenemos que reducirnos a un límite de caracteres por segundo. Si nos pasamos de X, hay menos probabilidades de que la audiencia le dé tiempo a leer ese subtítulo. Y eso es, la cifra varía según la plataforma, según la distribuidora. Porque es algo que Según el país también, yo creo es- que hay Sí, variación, también. ¿no? En el tema de la velocidad lectora y Sí, también del tipo de audiencia, porque no es lo mismo la velocidad lectora de un adulto que la de exacto. un De niño. los niños, exacto. Por ejemplo, la de los niños no suele subir de 13 caracteres por segundo. Y lo ideal para adultos es 17, pero es verdad que hay algunas plataformas y tal que dejan hasta 20 como máximo tope. Es algo que viene indicado por la plataforma El Límite. Sí. Sí. Pensaba que era como, o al menos tenía entendido como que era un poco más como universal, ¿no? O sea, que a medida, como habéis comentado, las franjas de edad eran como el Sí. determinante más o menos y creía que según el producto se determinaba, pero me parece curioso que la plataforma lo haga. ¿Lo hacen por el estilo de emisión o lo hacen por simplemente tema personal de la plataforma? Pues, bueno, el tema de... ¿A qué te refieres? ¿A si es para niños o para adultos o...? Si la decisión de que la cantidad de caracteres lo Ah, hace la plataforma por libre albedrío o porque es un tema a nivel de cómo se reproduce el formato, el archivo en la plataforma, porque sabemos que sí. también los códecs de plataformas cada uno varía, incluso a veces eso hace que varíe la propia velocidad de reproducción. Sí, no, en general más o menos eso, oscila entre los 17, 20 el máximo. Lo que pasa es que, claro, ya cada plataforma tiene sus máximos permisivos y otros un poquito más bajos, en fin, varía según cada sitio y según incluso cada intermediario, porque esa es otra. Los traductores audiovisuales rara vez tenemos contacto directo con el cliente final, que puede pasar, pero rara vez. Generalmente hay un intermediario que os contacta para llevar Suele los haber, sí. proyectos. Siempre. Ya sea estudios de doblaje, en el caso de traducciones para doblaje, o agencias de subtitulada, que pueden ser de aquí,
o de la China. O extranjeras, sí. Sí, Sí, o sí. sea, que, por ejemplo una plataforma contacte con una agencia extranjera para que lleve la traducción para subtítulos de todo el mundo, ¿no? Y Exacto. sean los gestores del Exacto, proyecto. lo gestionan Eso. ya, pues claro, la Ujú. traducción para todos los idiomas o para unos Eso es, con concretos, sus luego propios una agencia en programas, otro. además, Ujú. todo su Ujú. software y... ujú. ¿Qué se suele usar a la hora de traducir para subtítulos? Que a nivel de hardware, a nivel de programario, ¿qué se suele usar de manera más habitual? Pues la verdad es que a día de hoy, para la mayoría de plataformas, las agencias intermediarias suelen ya darte un programa online, suele ser, y ahí pues cuando ya vas a colaborar con ellos por primera vez, pues te hacen una formación rapidita y poco después ya empiezas. En cuanto te asignan algún proyecto ya online, trabajas ahí tan tranquilo, salvo cuando hay problemas de conexión o lo que sea, y para adelante. Entonces lo que soléis entregar no es como, por ejemplo, un archivo que los subtítulos después se pongan en el Depende capítulo. depende del cliente, porque, por Claro, ejemplo, en algunos programas de casos sí. subtitulado tenemos muchos. Ujú, Por ejemplo, el más conocido yo creo que es el Aegisub, ujú, ¿no? Que es el que Mm, utilizamos sobre todo para animación. Entonces, aparte de ese, pues hay muchos más, pero sí que es verdad que muchas agencias de estas tienen han diseñado sus propios sí, programas ujú. y operan con ellos y demás. Entonces, con el Aegisub, por ejemplo, yo termino con un archivo SRT que se lo envío pues al que vaya a revisar o a quien sea, ¿no? ujú, Pero en el caso de estas plataformas, simplemente es como un programa que tienes el botón de entregar y eso se envía solo al siguiente paso, que claro, sería, por ejemplo, el de la revisión, ¿no? Si ha sido la traducción para subtítulos. sí. Está como automatizado. El Mm, traductor entrega, le llega al revisor, el revisor entrega, le llega al siguiente paso que vendría a ser pues claro. como una revisión final de 5 chequeos básicos y de ahí al cliente prácticamente. Ujú. Ujú. Y vosotros decidís, por ejemplo, en este proceso que está un poquito más automatizado, digamos, vosotros no tenéis decisión en cuanto a formato del subtítulo, ¿no? Algunas plataformas sí que permiten cambiarlo, pero hay otras que viene ya determinado. Vosotros ahí no decidís cómo van los subtítulos en pantalla, ¿no? Claro, ahí el formato lo manda al cliente, claro. Ujú. 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 Viene decidido de fábrica, ¿no? Como quien Sí, dice. eso es, sí. ¿Y vosotros traducís de qué? Es decir, tenéis que hacer el trabajo de pasar del sonido a papel, ¿no? El guión No, y tal, o os llega el Ese no. guión. nos Sí, llega el sí, guión. Vale, con guión. Nos puede gracias. llegar antes o nos puede llegar un poco más tarde, pero nos Eso llega es. el guión. Sí, sí, con guión y con lo que llamamos plantilla en el mundillo del subtitulado, Hmm, que viene a ser los subtítulos ya sincronizados y el traductor tiene que traducir simplemente el texto ah, bueno. y si es necesario hacer algún cambio de tiempos para que cuadre en nuestro idioma. Por ejemplo, si se pasa de velocidad lectora al traducir una línea concreta, pues unir un subtítulo con otro, resumir un poquito, etcétera. Ujú. Hacer apaños, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los subtítulos que no son propiamente sonoros, es decir, a nivel visual, un texto que aparezca en pantalla, también os encargáis y también viene dado el formato y todo, me imagino, ¿no? Sí, Ujú. sí, lo que se llama, bueno, Forzado. tiene muchos nombres, sí, forzados, rótulos Ujú. o FN, que se diría en inglés, Force Narratives. Sí, Y en el caso de los que van integrados, también, sí. vosotros ponéis la Aunque traducción y algún loco de los FX sí, ya hará Se encarga de todo de el todo. tema Ok. sí, sí, artesanal, ¿no? Sí. exacto, sí. Sí, por ejemplo, en Crunchyroll, claro, como tienen una forma de editar tipo Disney, ¿no? Digamos Ujú. que las películas de Disney siempre vienen como con el texto ya súper editado en castellano, pues un estilo parecido. Y claro, los traductores pues traducimos el texto y ya el siguiente paso, el editor, que también suele aparecer acreditado, creo, ya se encarga de ponerlo bonito. Ujú. Ujú.
Y muy bonito además, ¿eh? Sí, Porque sí. Crunchy, si tiene algo chulo, es la cartelería que hace, ¿eh? Sí. Que se le ocurre un montón. Cuando... Es que me está viendo el jefe, ¿sabes? Hola, jefe. Hola, ¿no? No, y se agradece, ¿eh? A mí es algo que me mete más como consumidor que el ponerlo arriba y ya está, ¿no? Es decir, ya es como al menos adaptado al consumo y se agradece. Sí. En el caso de dragones y mazmorras, ¿no? ¿Cómo es un poco el trabajo de comunicación entre, pues eso, pues traductora en este caso que eres tú, Hanna, y después en el caso de revisor de Iván? Vamos, si os parece, a hacer un poquito como la cronología, ¿no? De cuáles son los pasos, para así también tener como una visión general de cómo funciona un proyecto, en este caso a cuatro manos. Vale, bueno, comienzo diciendo que muchas veces las empresas que nos proporcionan estos proyectos no facilitan en absoluto que haya un contacto entre las personas que trabajan dentro de un mismo proyecto, ¿vale? Con lo cual, eso es una dificultad añadida porque nos podemos encontrar con que trabajamos traduciendo y no sabemos quién nos va a revisar, no tenemos un feedback, por decirlo de alguna manera, no podemos consultar cosillas, ¿sabes? Entonces, ese beneficio que tienes de estar en contacto con la persona que te va a revisar, pues en muchos casos se pierde. En este caso, he tenido la suerte de que ha sido con Iván, que ya nos conocíamos de proyectos anteriores, y bueno, pues la verdad es que ha beneficiado mucho al proyecto en general, porque muchas veces, pues yo, bueno, como todos, ¿no? Tenemos nuestras dudas y demás, sobre todo a la hora de meter chascarrillos, esto funcionará, esto no funcionará. Siempre le iba con mis dramas a Iván. Y le decía, ¿qué hago con esto? ¿Tiro para adelante? ¿No tiro para adelante? ¿Sabes? Sí. O simplemente cuestiones traductológicas que bueno, pues tienes un día que no te da la cabeza para más y no sabes buscar una solución para algo, ¿no? Y siempre tener un compañero ahí a quien poder consultar, que te pueda ayudar y demás, bueno, no hay dinero que lo pagues. El contacto es muy importante entre traductor y revisor, sí, porque ayuda mucho en el proceso y al final ayuda también a que el producto salga mejor. Eso lo tengo yo demostrado, pero sin duda, vamos. Te pregunto, en este caso, ¿lo sabíais porque os ofrecieron la información o lo descubristeis? Porque he conocido casos que no la propia empresa, bueno, hablábamos la última vez con mangas, ¿no? Que la editorial no decía quién se iba a encargar, ¿no? De la corrección. Y se enteraba, pues, porque Twitter es pequeño, nos conocemos todos, como quien dice, y nos vemos por Twitter y, pues, a veces hablas, ¿no? Me imagino, sobre todo cuando sois compañeros de profesión, pues que habláis al final de los proyectos en los que estáis y a veces, pues, acaba dando la casualidad de que coincide. En este caso, ¿se dio esa información? La información, bueno, si no recuerdo mal, creo que fue... Bueno, es que, claro, como ya son varias cosillas, igual me confundo con otro proyecto, pero me parece que simplemente le llegó... Puede ser que me lo ofrecieran a mí y yo les dijera que a ver si me podía revisar tú. Igual, puede ser. No lo sé, ¿eh? Porque a veces lo hemos hecho al revés. Claro, es que es algo que solemos hacer además porque cuando sabemos entre compañeros que nos conocemos y tal, que sabemos que coincidimos con un cliente concreto, con un intermediario concreto, pues a veces decimos eso al gestor de proyectos, le decimos, oye, a lo mejor a esta persona le interesa este puesto de revisor. Pero sí, en este caso no recuerdo si fue porque ya te vi en el crédito final de subtítulos, Hanna Pardo. Y ya te dije... No, yo creo que ya empezamos sabiendo, sí, ¿verdad? creo. Puede ser. Yo creo que sí. De todas maneras... De una de estas que, claro, que nos llega X, nos llama la atención y decimos, oye, me ha llegado esto y sin decir el título, ¿sabes? Hacemos aquí una pirueta. ¿Atamos cabos? Sí. Como las editoriales, ¿no? Ponéis unos emojis para que intente adivinar cuál es, a ver si... Parecido, sí. No, y claro, totalmente. Es curioso. Pero está muy bien porque fíjate, con el tema este de recomendar a gente y demás para que trabajen contigo, en mi caso, si yo he podido despegar, por decirlo de alguna manera, y asentarme un poco en el mundillo, ha sido gracias a él. Así que... Por favor. Tenía que reconocerlo en público. Y al fin y al cabo, yo creo también
es lo que acaba generando posiblemente mejores dinámicas a la hora de trabajar, porque más o menos Sí, sabes cómo trabaja el otro y crea Sí, unas dinámicas a la hora de trabajar posiblemente claro, más saludables y ujú, más estables que el ir sí. oscilando, ¿no? Y que se total. aprende más también porque nos podemos decir directamente, mira, esto tal, esto Ujú, cual. Incluso, pues así se aprende, porque claro, aquí no es solo fijarnos en el apartado lingüístico, gramatical, sino también en las chorrocientas reglas que tiene cada plataforma ujú. Sí. y hay que fijarse muy bien para, Ujú. claro, para no tener, digamos, represalias del cliente o que se quejen porque esta regla la hemos hecho mal, tal. En fin. Reglas Esa es en, otra, ¿no? La reglas en falta qué de sentido. homogeneidad que hay en Sí, este normas sentido. de subtitulado en la guía. Por ejemplo, de hecho, la guía de Netflix es pública. Ujú, Y, por ejemplo, una norma, por decirte, cuando hay un subtítulo bueno, cuando una misma oración está partida en dos subtítulos y entre esos dos subtítulos hay más de 2 segundos, hay que poner puntos suspensivos en el primero hostia, claro. para enlazarlos. Y Pero eso sí, es algo de Netflix. O sea, una sí, decisión de Netflix. eso Claro. es. Pero me imagino que dependiendo de la plataforma, Sí, sí, También. cada varía. uno. Y Para eso es Disney Plus, por una dificultad ejemplo, añadida, pues otras porque tantas claro, reglas distintas. tenemos que estar pendientes de diferentes guías de estilo y Mm. demás, y muchas veces, sobre todo yo con la memoria que tengo, pues eso, pues me equivoco y digo, ah, en Netflix era esto, para esta plataforma era lo otro, y la verdad Tenemos es que es el... bastante un incordio que no haya Sí, homogeneidad en ese sentido. claro. Y que también te puede retrasar también en el trabajo, ¿no? Porque por si tienes que Claro, parar un momento, irte a Sí, la hay que guía, consultar. revisarla, Mm, consultarla y decir, ok, era esto, ¿no? Sí, sí. Y que además cambian, porque de vez en cuando pues añaden una cosilla nueva, cambian otra, y hay que estar ahí al loro un poco Por si se actualiza. para estar al día. Sí. Entonces, retomando Tronos y Mazmorras. Te ujú, llega el proyecto HANA, te pones manos al fuego, en este caso, sí, modo arguiñano activado, con las manos y en la con la masa. mano en la masa, y a partir de ahí, pues un poco cómo funciona. ¿Cómo funciona? Pues bueno, yo a la gente, no sé si le sorprenderá este dato o no, pero yo no he leído el manga. Vale. No he leído el manga, No pasa entonces nada. ya hay un contexto importante que me falta, ¿no? Ujú, Y que tengo que ir averiguando yo a medida que voy Claro. traduciendo. Entonces, pues bueno, ¿riesgos que tiene esto? Pues que acabe habiendo una distancia demasiado amplia entre el tono del manga y el tono del anime. ujú. Entonces, bueno, por suerte eso parece haber salido bien, así que cero problema. Em, y nada, pues ¿Cómo se suele evitar eso? Es decir, ¿hacéis un trabajo de investigación? ¿Os empapáis? Después, no sé con cuánto tiempo se trabaja en el caso de dragones y mm, mazmorras y si eso es viable, ni siquiera. claro, si hablamos de tiempos, hay cosas que lo de la viabilidad, Es pues justo. está complicada, ¿no? Entonces, obviamente lo recomendable es informarte primero antes de empezar a teclear nada. Sí, Eh, Tienes que buscar información en wiki, donde sea, ¿no? Sobre los personajes, sobre de qué va la historia, por lo menos tener una base mínima sobre la que claro. operar, ¿vale? Eso es lo mínimo. Otra cosa también recomendable es, bueno, pues verte por lo menos todo ese primer episodio que te han dado para poder hacerte una composición de lugar, ¿no? Ujú. Saber un poco de qué va esto, el tono de los personajes y demás, Mm, porque si tú empiezas a traducir desde el minuto uno sin saber qué va a ocurrir, pues obviamente te vas a encontrar, lo más seguro, con que tengas que rehacer muchas cosas. Y Sí. es una pérdida de tiempo. Entonces hay que intentar amortizar el tiempo lo máximo posible. Ujú. Sí, que además el principio de la serie, sobre todo, siempre cuesta más arrancar porque Sí, te tienes que mucho. hacer a los personajes, a la historia. Tienes que, como dice Hannah, empaparte pues de todo el contexto de la obra y hacerte a él. Porque al principio tampoco sabes, ¿no? Cómo actúa cada personaje, ni qué reacción, Claro, ni en qué Eso tono es. está ni qué hablando, registro ¿no? hacerle, Exacto. claro.
Porque no es que te den un proyecto y digas, venga, todos los episodios de golpe, ahí los tienes y trabaja a tu ritmo. No, te dan el primero y si el segundo dices, ups, en el primero hice esto y igual no pega tanto, pues mala suerte. Por ejemplo, Dragones y Mazmorras es, para que nos entendamos, es un proyecto que sale en simulcast, ¿no? Sale al mismo tiempo en Japón y en el resto del mundo, en este caso. Porque salía en Netflix y salía tanto subtitulado como incluso doblado. No sé si se puede comentar, pero más o menos cuánto es el tiempo de margen aproximado. Desde que recibes, Hannah, el punto inicial para trabajar hasta que sale el capítulo. Bueno, de estas cosas no podemos hablar por cuestiones de confidencialidad. Pero digamos que no me da tiempo a comer muchas veces. No como los de la serie. No hubo tanto parón para comer como en la serie. No hay tanto. Me imagino bastante apretado, ¿no? No lo dudaba. No lo dudaba. O sea, porque. Desde luego, lejos de lo ideal. Sí. Que es una de las reivindicaciones que se llevan haciendo, bueno, que se hacen siempre, ¿no? Que es que, oye, al final el querer satisfacer a un consumidor que cada vez quiere las cosas de manera más inmediata y demás, está repercutiendo de manera negativa en todo el proceso de elaboración de una obra. O sea, y eso se ve en la traducción, se ve en que ahora están metiendo, pues eso, bueno, llevan ya mucho tiempo metiendo traducción automática y demás, y bueno, pues al final esto no puede acabar bien. Ya hablaremos un poco de eso en el tema de condiciones, porque ha habido un par de casos sonados, ¿no? Las últimas semanas en este caso para doblaje, ¿no? Pero lo de Amazon Prime, que tuvo que echar marcha atrás. Después te leía el otro día, Iván, y te pediré que me lo comentes por pura ya curiosidad, pero con My Broken Mariko en el Japanese Film Festival, que a mí me parece, tuve la ceja un poco levantada y pensaba que era por cierta cosa. Te leí después en Twitter y tengo mucha curiosidad por ver de dónde salían esas sospechas. Pero sí que el tema está... No me he enterado de qué va esta vaina, la verdad. Me lo he perdido. En My Broken Mariko, pues el Japanese Film Festival Online daban el live action de My Broken Mariko. Sí. Y leía a Iván el otro día que los subtítulos no estaban ahí a la altura. Y yo pensaba que era más un tema de que la persona que lo había traducido para Latinoamérica y en España nos habían metido los subtítulos latinos del tirón. Que puede ser, pero aún así había otras cosas. Después lo comentamos porque tengo ahí curiosidad. Pero nos preguntaban por el chat y así seguimos un poquito con el proceso. ¿Cuánto se suele tardar para un capítulo de la duración de anime? Un capítulo normal. Que no tenga mucho más o menos texto. Me imagino, claro, depende de si hay más acción, menos acción, ¿no? Depende de muchas cosas, porque en un episodio de anime, en 24 minutos, te puedes oscilar entre los 150 subtítulos, 200 subtítulos, que te los haces relativamente rápido, a gente que hable sin parar, como me está pasando ahora, por ejemplo, en Tadaima o Kaeri, que no se callan ni debajo del agua, y les quiero mucho, pero son un poco intensos. Y nos plantamos en los 400 y muchos, y bueno, pues eso, se hace intenso. Y en el caso de Dragones, también los episodios han sido de 400 y pico de media. Bastante, o sea, han sido intensitos. Sí, son otra cosa no, pero son habladores. En Dragones. Y por ejemplo, Dragones, que es una serie con peso ahí a la hora de traducir, más o menos cuánto podríamos estar hablando que podríais tardar en tu caso, Hannah, para traducirlo. Me da un poco de reparo hablar de tiempos por muchas cosas, pero sobre todo por cómo la gente pueda juzgar el tiempo que yo dé. Por ejemplo, si yo digo un tiempo X y escucha a algún compañero con más tiempo en el mundillo decir, ha dicho este tiempo, en ese tiempo no es posible que salga nada bueno. Entonces, claro, quiero intentar evitar un poco ese tipo de polémicas, que no me importa que me juzguen a mí, o sea, quiero decir que al final a mí me da igual, pero como es algo que no me afecta solo a mí,
que Al final afectan a los cada compañeros. persona pues tiene sus tiempos y... Sí, total. Esa es otra Es decir, también. cada persona tiene su tipo, por eso preguntaba Mm, justamente el caso de Hanek con Claro, dragones, porque es algo claro. muy concreto Y y que los cada años de uno. experiencia también, Ujú. cada claro, uno. Por ejemplo, yo muchas no tardo cosas. ahora lo mismo que, yo que sé, cuando llevaba 2 añitos, por ejemplo. Claro, también va cambiando Mm, a Y depende nivel del día que profesional. tengas. Porque hay días que me También. levanto súper inspirada de la cama y digo, Mm, venga, pa'lante. Y eso es. sale solo. Y Sí, hay sí. otros días que, vamos, que ni con sacacorchos. Justamente con el tema de inspiración, decían por el chat, soy muy fan de las expresiones que localizas en los subtítulos de dragones. ¿De dónde salen? Ya. Es decir, ¿cómo las llegas a incorporar? Es decir, ¿cuándo das el paso? Antes comentabas, ¿no? Que acudíais a Iván porque a veces tenías la duda de si sí o Ah, si no. ¿Cómo das el paso y cómo llegas también pues a meterlas? Claro, fíjate, yo cuando empecé a subtitular cosas, pecaba igual de hacer traducciones demasiado literales. Ujú. Y era algo en lo que yo sabía que tenía que mejorar y bueno, pues me he empeñado en ello, ¿no? Sí que es verdad que esto es arriesgado. Es arriesgado porque no sabes cómo lo va a recibir la gente. Lo mismo queda muy bien y es un éxito total como ha sido este caso, de lo cual me alegro mucho, pero te puedes estrellar totalmente. Ujú. O sea, puedes tener un efecto contrario, ¿no? Y decir, estos subtítulos, qué cuñado, ¿no? Sí. Queda. Pero no sé, por ejemplo, creo que la primera perla así reconocida que metí fue el Te falta calle. Te falta ahí. Que Pero de es que, hecho es una expresión muy, muy sí, normal dentro de lo que cabe, vaya. sí. Me vino sola, o sea, fue Mm, decir el tío, no me acuerdo qué línea decía no sé qué, y dije, te falta calle, o sea, esa tal cual. salió sola, y tampoco pensaba que iba a ser nada del otro mundo, pero bueno, gustó y demás, y luego hubo un momento en el que se me hizo un tweet súper viral, y vi que a la gente le había gustado mucho eso, y claro, de alguna manera, la presión empieza a entrar dentro de tu cabeza. Ahora tengo que ahora tengo que buscarlas. Claro, claro. Ahora tengo que buscarlas. Y eso tampoco es bueno, porque tiene que ser un proceso natural. Claro. Sí, Porque además tiene que ser escoger una perla que vaya al caso, ¿no? Que encaje. Mm. Y que ese meme, quien lo entienda bien y quien no lo entienda también. Claro, Y le suene claro, que no natural. desentone. que el propio contexto pueda funcionar sin tener Exacto, el contexto Exacto, cultural que hay afuera. justo. exacto. Entonces, Entonces, si alguien, yo qué sé, si alguien no sabe de dónde viene la que has liado pollito, no pasa nada, porque es que ahí Falin la había liado y Falin era un era un pollito. pollito, Ah, claro. no. Claro. De hecho, voy a reconocer aquí una cosa, y es que otra frase famoseta que puso Hannah en la serie fue la de rico, rico y con fundamento, ¿vale? Arguiñano. Y me avisó de antemano, me dijo, he puesto esto de Arguiñano, si me he pasado 3 pueblos, cámbiamelo. Avísalo. Pero no le dije que había metido, solo le dije, he metido una Claro, referencia a Riñano. sí, sí. La encontró. Era. Bueno, pues yo me puse a revisar el Ah, no. episodio, tal, como siempre. Yo, vale, lo termino, me quedo, vale, ¿y dónde está? La ¿Dónde referencia. está que yo la vea? Total, que le pregunto y me dice, era esta. Y yo, pues no me sonaba. Tal cual. O sea que funcionaba. La frase en su contexto Claro, funcionaba. para quien lo Independientemente de pille que bien fuera y para quien no una lo pilla, pues referencia. también bien. Claro, Exacto. y me imagino que para meter este tipo de chascarrillos que solemos ver, ¿no? Es decir, siempre que hay algún tipo de chascarrillos, se suelen hacer como especialmente virales, ¿no? En Twitter Anime España, ¿no? Me recuerdo, ¿no? En el doblaje de Chainsaw Man en su día, ¿no? Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Sí. Que se revolucionó medio Twitter porque era pues una fantasía. Sí. La serie tiene que dar un poco pie a ello, ¿no? Es decir, para intentar Claro. meterlo, la propia serie tiene que acompañar a ese un poco el mood, ¿no? Un poco lo que decíais Exacto. de ver el primer capítulo para encontrar ese tono, ¿no? Sí. ¿Cuándo se sabe qué es el tono? Es decir, una serie seria no puede tener un tono para este tipo de cosas y solo lo permite la C-comedia, o varía dependiendo del momento.
Es que varía, claro, varía desde el género Ujú. y del tono que tenga la serie y los personajes en sí hasta la propia personalidad de cada personaje. Ujú. Por Mm, ejemplo, si es una persona joven, puedes tirar más a que puedas meter alguna referencia porque esa persona sí, es joven y está metida, ¿no? En el claro, mundo y Claro. que sea cultural. así risueño, que Ujú. sea... mm, Mira, y por que, ejemplo, y te que voy a incluso contar. en el idioma original pues se dé, digamos, esa forma de hablar que sea muy, pues eso, mm, Coloquial, y callejera, coloquial, ¿no? informal, Ujú. sí. Al hilo de esto, por ejemplo, en el episodio mismamente de ayer de Tadaima Okaeri, cuando yo estaba subtitulando ese episodio, el padre de Hiromu, que es un señor mayorcete, no sé si estás viendo la serie, pero te la Ujú. recomiendo, está muy bien, dice algo en donde se puede meter un te falta calle. Ujú. Pero claro, estamos hablando de un señor mayor Claro. con un carácter X, ¿vale? Y entonces es como, no le pega, ¿no? Aquí Claro. un te falta calle. Te falta Entonces hay que estar. pavimento, ¿no? En plan. Entonces lo cambié por estás un poco verde, querido, que le Ujú. dice al Mira, hijo, ¿no? Que claro, es una expresión que yo creo que queda mucho mejor con las características del Total. personaje. Sí, sí, sí. Y sigue siendo una expresión coloquial y común dentro Sí, del. sí, mm, sí, sí, Dentro del vocabulario. eso es. Entonces, retomando. Acabamos la traducción. Y en este caso, me imagino, no sé si el programa que utilizabais era el de que envías y pasa al siguiente sí, punto, ¿sí? eso es, sí. Entonces, pasa a Iván. Trabajo de revisor. Revisión, sí. ¿Cuál es? Sí, pues nada, yo tengo que fijarme en todo el texto, cazar cualquier error que se le haya podido escapar. El tema de la guía, que lo comentaba antes, de las normas de subtitulado que tenga en este caso Netflix, y ceñirme a ellas, cualquier detallito, tal. Y básicamente, pues yo me reviso todo el texto, me veo el capítulo Y para y, adelante. y poco más, y ya está. Y poco más. El poco más es Reviso, aguantar mis dramas Es. sí, y preguntarte, oye, mira, esto, ¿qué te parece así o asá? ¿Le sugiero algún cambio también? también. Pregunta personal. ¿Es tedioso? Bueno, cuando la traductora es buena, no. O sea, en este caso, Claro, porque, no es tedioso. lo vas revisando fluido, ¿no? Como quien. Claro. Ahora, Como cuando quien te dice. toca, pues, hombre, algo, yo qué sé, que dé mucho trabajo, que a lo mejor el traductor no se haya leído bien la guía del cliente o yo Que qué tengas que sé. ir parando, O Sí, que sea cambiando. un pues tostón lo que entonces, está revisando. sí, también, exacto. Sí, sí, Que no acompañe el producto, ¿no? Claro. claro. Y además, como la revisión obviamente está bastante peor pagada, pues también tiene que haber ahí un límite, digamos. Los revisores tenemos que poner un límite en lo que se puede Ujú. permitir, ¿no? Ujú. Porque si, por ejemplo, te entregan una traducción que sea un desastre, pues ahí nos toca decir muchas veces, si Echar nos para vemos, atrás, ¿no? Un poco. exacto, si nos vemos con, digamos, el valor o el morro, bueno, morro tampoco porque es nuestro derecho, ¿no? Pero de decir al gestor, pasa esto, esto me ha llegado así, asá, le pongo ejemplos de cosas que no Ojo, que también es sé. duro eso, Sí, tener que sí, decir, porque oye, es un papelón, este es un papelón, compañero lo ha sí. hecho regular. Claro, Mm, Tampoco es algo que apetece, ¿no? claro. no, No es algo evidentemente, del gusto de nadie, evidentemente. Lo he tenido pero que hacer 2 veces contadas y te toca. desagradable y se pierde mucho tiempo porque intentas Mm, escribirlo de la mejor forma posible y al Claro. final, claro. Ponen los ejemplos claro, para Sí, sí. que para que después. tampoco le repercuta demasiado negativamente al compañero o compañera, claro. Y que después tiene que al final volver a pasar pues por la primera fase antes de volver, ¿no? Exacto. Mm, Y es como doble trabajo sí, para todos. Pero bueno, poner límites en estos casos creo que también no es plato de buen gusto, dicen. sí, no. No lo he lanzado. En el chat han estado rápidos ahí. Buena, No, buena. joder, siempre que leo el chat me dejan descolocado. El, el tema es que también es Miedo me da, interesante. ¿qué estarán diciendo? No, se está comportando, pero es que está ido bien puesta. El Ay, tema es también interesante el hecho de poner límites, ¿no? Saber dónde empieza Mm, tu trabajo como revisor, saber hasta dónde es tu claro. límite como después. Y después incluso
Y yo creo que lo peor de todo, y a veces os he leído tanto a vosotros como a gente del mundillo hablar, las cosas que a veces se escapa de vuestro control. Que incluso ni siquiera es por los revisores, sino por tema de la plataforma, la decisión de cambiar cosas de vuestro trabajo. Sí. Efectivamente. O de imponerte ya de antemano ciertas cuestiones de terminología, Sí. por ejemplo. Eso sucede bastante. Porque, por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido problema con el tema de que nos han impuesto términos que se usan en doblaje, cuando realmente la traducción para doblaje es una cosa, la traducción para subtítulos es otra cosa. Eso es. Entonces, que de alguna manera estamos aquí, ¿sabes? Nos han bajado. Claro, en plan, Y- primero esto y a partir de esto Eso trabajáis. Claro. Y- Entonces, y- muchas veces también ahí tienes que perder tiempo peleando, diciendo, oye, no, mira, o sea, es que esto Sí, es así, por razonando ejemplo. con por qué esto es así y no asá en subtítulos, o Claro, por qué esto no sirve claro. para subtítulos y sí para doblaje, en fin. Por ejemplo, en el caso de Dragones, hay un episodio que es el de las empanadillas de no sé qué. Y en lugar de empanadillas, se supone que el propio cliente, no sé hasta qué punto eso es así o no, Claro, porque dijo, nosotros te contactas con el el intermediario. título es Dumplings de no sé qué. Y dije yo, no, o sea, dumplings no me da la gana leer dumplings, porque tenemos empanadillas. O sea, y claro, les tienes que decir, bueno, primero, que, a ver, para que haya también consistencia con el manga, ¿no? Para que haya una coherencia ahí, en el manga salen empanadillas, no sé qué. Luego también que en español no vamos por ahí pidiendo dumplings, vamos pidiendo empanadillas, ¿no? Creo que es Claro, es más común. mucho más común. Y se Y a evita la el hora de anglicismo hacer algo innecesario. más accesible a tu audiencia, pues yo creo que es mucho mejor opción una empanadilla que un dumpling. Total, es más natural, ¿no? Estábamos hablando Sí. antes. Claro, claro. ¿Y se suelen ganar estas batallas, por así llamarlas? ¿O suelen ser un poco... La de la empanadilla la gané. ¿O suelen ser cabezones? Hombre, te llegan Suelen no a ser aceptar la de cabezones. la empanadilla y tenemos y vamos todos con antorchas. Pues hubiera sido probable. Suelen ser cabezones, De entonces. hecho, claro, si no insistimos, tanto Iván como yo, pues se hubiera quedado el dumpling. Sí, en general, en plan, os llega, hacéis vuestro trabajo, que nadie os diría absolutamente nada por ello, y continuáis con las indicaciones. Es también un poco labor de oficio, ¿no? Como quien dice, el luchar para que el producto salga lo mejor posible, porque te interesa que salga de la mejor manera posible. Sí, entonces hay que hacer mucho esfuerzo de argumentar por qué esto es así y no de la otra forma, claro. Porque, claro, muchas veces, a veces sí que hay suerte, pero suerte de que nuestro intermediario sí a lo mejor hablan castellano, pero otras tantas no, claro. Y le entra por un lado y le sale por el otro. Y claro, pues tiene que confiar enteramente en lo que le diga traductores de un lado, de otro, claro. Y ya pues el cliente decide. Y todo eso me imagino que con un cohete en el culo. Sí. Por los tiempos, o sea. Sí. No, claro, estamos hablando todo aquí como si tuviéramos 2 meses para llevar a cabo una serie. Todo... Y todo imagínate trabajar sonando la musiquilla de Benny Hill de fondo, ¿vale? Algo así. Ese es el ritmo habitual, ¿no? En plan, al por 3. Justamente hablando de términos, nos preguntaba Sakura-chan por el chat un poquito de lo que hablábamos al principio, ¿no? De ver el primer capítulo para ver comportamientos, saber tono. Nos preguntaba por el chat si os ha pasado que al trabajar, en este caso como ha sido en Dragones, ¿no? Capítulo a capítulo, ¿no? En formato simulcast, hay términos o incluso géneros en los personajes que se hayan tenido que rectificar con el paso de los episodios. ¿Es algo que os ha pasado? No nos ha pasado porque ya nos dieron indicaciones previas, pero sí que ha habido problema con uno de los personajes, con el famoso hechicero loco, que desde el principio se le ha comenzado tratando de manera muy ambigua, sin marca de género, entonces acabó siendo hombre. En anime, bueno, y en manga. En anime y en manga se suele recurrir precisamente a eso, a evitar marcar el género hasta que se esté segurísimo de qué género tiene. Y yo creo que en el manga consta como femenino, y en la traducción para doblaje creo que también, por lo que me ha comentado un chaval en Twitter el otro día. Así que...
Pero a mí, por suerte, me venía la Claro. etiqueta de confirmado que es un señor. Y es algo que no... que después no se puede como rectificar, ¿o creéis que se puede rectificar a posteriori? Más ahora con el tema de las plataformas. O sea, entiendo cuando es para vídeo, para ediciones con vídeo, para distribución en un festival de según qué proyecto, me imagino que tiene que ser mucho más complicado. Pero ahora con el tema de las plataformas no es algo que se pueda hacer. Eso cuando ya está publicado, como en el caso de Dragones y Mazmorras que iba a Simulcast, eso sobre todo la pelota está ya en el público. Si el público ve algo que no le cuadre, que le chirríe... ¿no? Exacto, sí. En el caso de Netflix, la banderita que sale en el navegador o por el móvil creo que también sale. Y enviar comentarios o algo así era. Y notificar problemas de subtítulos o no sé qué. Y ya ahí pues llega lo que tenga que llegar a quien tenga que llegar y se... Y que se haga la corrección pertinente. Exacto. Ya independientemente de lo que tarde, porque esas cosas, las cosas de Palacio... Pero ya lo estás dejando claro. Pero sí. Le estás pasando la pelota al espectador. Claro. Sí. Y que a veces somos muy despistados, ¿eh? Es decir, yo soy el primero que a veces no me suelo dar cuenta de la mayoría de cosas porque estoy metido y no me paro a pensarlo ni 3 míseros segundos. Pero claro, dejarnos a veces la pelota en nuestro tejado cuando, primero, no somos profesionales y punto número 2, a veces somos poco exigentes en general, porque solo había que ver los comentarios. Retomo lo de la IA de Prime, porque los comentarios en ese vídeo de Twitter eran para mirárnoslo. De gente aceptándolo, lo esperaba mucho peor. Con la IA siempre hay mucha aceptación y mucho qué guay, no sé qué. Una novedad. Y con la traducción humana, pues oye, una ratilla y ya te echan fuego a la parrilla. Hablaremos de la opinión pública, porque creo que podríamos incluso, yo creo que diferenciar hasta públicos según el producto. Después os pregunto, porque sé que también habéis, por ejemplo, habéis estado traduciendo doramas, ¿no? Ambos. Alguno ha caído, sí. Así que yo creo que se puede hacer también, incluso yo creo que una dispersión por tipo de público y quienes son más o menos activos en redes en estos casos, para lo bueno y para lo malo. Todo se ha dicho. Vamos a pasar, si os parece, algo que hemos comentado un poquito al principio, que es el tema de la formación, que justamente lo ha comentado Hanna, y creo que es interesante siempre tocarlo porque a partir de ahí siempre sale un tema que es especialmente interesante. Hanna, en tu caso, habías comentado que como tal no tienes carrera de traducción, pero sí que habías estudiado filología hispánica. Un poquito cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a empezar a traducir. Bueno, yo hice mis estudios son estudios hispánicos, ¿vale? Que digamos que es un híbrido de filología y cultura y demás, pero bueno, tengo esa base filológica. Después hice un máster en enseñanza de español como lengua extranjera, que es otra de mis profesiones. Tengo el máster en traducción audiovisual y como me parecían pocos másteres y tenía ganas de seguir, pues me saqué uno en formación de profesorado para secundaria, ¿no? Así que voy coleccionándolos. Aparte también he hecho cursos de corrección editorial y demás. Quiero decir que al final me muevo un poco dentro del mismo ámbito, ¿no? Vuelve a repetirme la pregunta, que me he empezado yo aquí a enrollar y he perdido el hilo. ¿Cuáles eran los estudios y cómo llegas a traducir? ¿Cómo es bien. el ¿Cómo primer pasito, ¿no? Llego de chiripa, o sea, fue una cosa muy súper random. Entré en LinkedIn, estuve poniendo al día mi perfil en LinkedIn y encontré pues que X cliente para el que sigo trabajando 3 años después estaba buscando gente para traducción de subtítulos y demás en castellano. Y dije, venga, pues vamos a hacer la prueba. Hice la prueba, pasé la prueba y empecé subtitulando episodios random de tiburones, documentales de tiburones, cosas de la Segunda Guerra Mundial y cosas de estas que dices, bueno, venga, pues para empezar no está mal, ¿no? Pero era un poco collazo. Y poco a poco pues me fueron asignando cosas pues un poco más
más duraderas, no episodios sueltos, que además eso tampoco es lo recomendable en Ya, absoluto. Y ya empezaron a darme proyectos completos, tanto de revisión como de traducción para subtítulos. Y empecé con reality shows. Uf, qué horror, una pesadilla, los Los reality realities. shows. Porque en un episodio de 45 minutos o una hora te puedes plantar en 1500, 1600 subtítulos, total, para que estén todo el rato diciendo, ay, no sé qué, uy, no sé cuántos, tío. Trabajo más tedioso que subtitular un reality show, sobre todo de estos en los que se trata de hacer pruebas físicas y conseguir premios y demás. O sea, coñazo supino. Pero bueno, pero ahí está hecho y bueno, fue un... es un poco gajes del oficio, ¿no? Un poco también Sí, totalmente. totalmente. Que tocan aguantar. En tu caso, Iván, un poquito también, lo mismo. Sí. Formación y primeros pasos. Pues yo como Hanna comparto el ser filólogo, solo que en mi caso hice filología inglesa, que bueno, cuando lo empecé ya era estudios ingleses, pero bueno, es lo mismo. Y mi interés sobre todo por la traducción ya surgió a lo largo de la carrera, de hecho, porque yo no tenía muy claro qué hacer, siempre me metían en la cabeza lo de la enseñanza, tal. Era como lo que se da por hecho, ¿no? Si te gustan los idiomas, si vas a filología y tal. Pero eso, ya conforme iba haciendo la carrera, pues veía que las asignaturas de lingüística me hacían más tilín. Y sobre todo una asignatura de traducción que tuve que me encantó, me fascinó. Y eso, junto al hecho de empezar a ser un devorador de series y pelis, pues fueron los ingredientes, por seguir con la temática de dragones, para ya decidirme a lanzarme a la traducción, que ya fue cuando terminé la carrera. Me lancé a por el máster de traducción audiovisual, que lo hice online, de ISTRAD, por la Universidad de Cádiz y ISTRAD, que está en Sevilla. Pero nada, todo online, un añito, a full, y un lujo. La verdad es que aprendí muchísimo. Y ya a partir de ahí, pues entre unas prácticas y otras, pues ahí empecé a trabajar con mis primeros clientes hace ya pues casi 7 años justo, porque empecé en julio de 2017. Sí. ¿También los primeros fueron documentales? ¿O Lo primero fueron... ¿Qué fue primero? No, de hecho no. Lo primero fueron películas que no ve ni el tato de la Filmoteca Española. Bueno, pero ya es más interesante que un reality show, seguro. Bueno, no sabría decirte. Además que eran películas, pues yo qué sé, polacas, finlandesas, de estas que por lo menos... Con duro peso narrativo. Sí, ¿no? de los 50, de los 60, yo qué sé. Madre mía. Y nada, ya poco a poco fueron llegando cositas más interesantes y que resultaban más productivas también, que también es importante. Os voy a pedir que os mojéis, porque siempre que hago siempre que hablamos de esto, no lo digo, lo digo porque es interesante saber, sobre todo para gente que quiere meterse en el mundillo, saber el recorrido de otras personas. Pero nos preguntaban, antes de meternos en el meollo gordo, Fanafred comentaba qué le recomendaríais para entrar en el mundillo. Pues sobre todo paciencia. Sobre todo paciencia. Sí, pero que no sí, tire la toalla, sí. Exacto, sí. Y aparte de eso, formarse, especializarse en la rama a la que quiera dedicarse. Si es editorial, pues un máster en traducción editorial o literaria. Audiovisual, pues como en nuestro caso, un máster en traducción audiovisual. También hay más opciones, hay cursos que al final, dependiendo del curso, pues incluso se da casi lo mismo que en el máster, o a lo mejor un poquitín más reducido, pero hay muchas opciones, la verdad. Hoy en día, sobre todo, hay cursos de un año, de meses. Y sobre todo, insistir en una idea en la que yo insisto mucho a todo el mundo, que es que nunca es tarde. Nunca es tarde, y además me pongo a mí como ejemplo, porque yo no tenía ni el bachillerato. Y yo retomé mis estudios con 30 y
Y no solo me saqué el bachillerato, saqué japonés, dije, venga, a la universidad y demás, y aquí estoy. O sea, que la gente, de verdad, que si quiere algo, que lo persiga, que cuesta, porque cuesta un montón, y luego una vez que tienes tus estudios, arrancar también cuesta un montón, pero que no se desanimen, de verdad, y que nunca piensen que es tarde, porque siempre, siempre, siempre puede haber una oportunidad. Sí, aplicable a todo en la vida, vamos. Claro. Sí, sí. Es buen mensaje. Entonces, sí. Llega la pregunta del millón. ¿Hay titulitis o no hay titulitis? Porque... Depende. Últimamente... Depende del contexto. Últimamente pasa, ¿no? Que sobre todo en el mundillo editorial, no sé en el audiovisual, porque no estoy tan metido, o al menos no leo tanto bombo en Twitter, pero sí que en el mundillo editorial últimamente parece que se están dando, no hablo solo de manga, también en literatura, traducciones a personas que ni siquiera tienen formación de traducción. ¿Creéis que se tiene que tener formación para traducción? Y si es así, ¿creéis que hay titulitis? ¿Empiezas tú, Hanna? Empieza tú, que luego yo me voy a explayar. Venga, vale. Pues a ver, el tema de la titulitis depende, como bien decía Hanna, porque, claro, al principio lo más común es que se pidan los títulos, pero ya una vez metes la patita, aquí el título, pues ahí se queda, de adorno. ¿Sabes? Entonces, claro, está la cosa de la gente que a lo mejor no tiene nada de formación en traducción y claro, le surge la oportunidad de traducir un libro, por ejemplo, y claro, ve el cielo abierto y dice, hombre, esto es una oportunidad buena, tendré que aprovecharla, tal. Sé el idioma de partida, controlo mi idioma de llegada nativo, pero no es suficiente. Siempre hace falta pues esa formación que da algo especializado en traducción e incluso diría yo, porque yo no he hecho el grado de traducción e interpretación, pero opino que para especializarse en una rama concreta hace falta esa base, digamos, de... Que no tiene por qué ser la carrera, ¿no? Claro. Puede ser Claro. un máster, puede ser un curso, pero tener una formación sobre aquello específico que vas a realizar. Que el idioma no sea el único vehículo conductor, en este caso, de la traducción, ¿no? Sí, los traductores lo decimos constantemente, que saber un idioma o saber dos no te habilita para ser traductor y de hecho, y esto se dice muy poco, es incluso más importante dominar a la perfección tu lengua materna que la lengua de la que se traduce. Porque al final la lengua de la que se traduce, mientras tengas evidentemente un buen nivel, te puedes dedicar a... Tienes herramientas y tienes estrategias ahí para... Diccionarios, conociendo la lengua, por mucho que no conozcas X palabra, pues la buscas el contexto, las jergas y tal. Pero sí, insistimos en que es más importante al final nuestro propio idioma, el que traducimos, porque es la clave para expresar bien las traducciones en nuestro idioma, que suenen naturales, que suenen idiomáticas y todas estas cositas que siempre decimos nosotros que es lo que carece la IA, precisamente. La famosa mal llamada IA, realmente, que viene a ser simplemente traducción automática. Claro, pero ahora con el boom de la IA, pues... ¿no? Sí. Bien. Entonces, vale, ahora voy a dar yo mi opinión. Porque además da la casualidad de que desempeño dos de las profesiones con mayor intrusismo laboral, que es la de traducción y la de docente, ¿no? Docente de idiomas, además, que es una cosa que la gente pues siempre se piensa, bueno, sé inglés, puedo dar clases de inglés. Como el español es mi idioma nativo, puedo dar clases de español. Pues vale, le invito a mi clase a que se pase por ahí y dé una masterclass a mis alumnos de China a ver qué tal le va, ¿sabes? Entonces, bueno, necesitamos una base sobre la que operar, eso indudablemente. La base en nuestro caso es una base filológica. Primero una base filológica
dominar, como bien ha dicho Iván, nuestra propia lengua materna, porque si no, la traducción va a quedar pues de aquella manera probablemente, con muchas carencias, y también pues saber, si te vas a meter a literaria, saber cuestiones de traducción literaria, si te vas a traducción de manga, especializarte en traducción de manga. Quiero decir, porque al final traducir no es traspasar asépticamente de un idioma a otro, de la lengua origen a la lengua meta, no. Es que es un proceso mucho más complejo, ¿vale? Por eso hablamos de localizar, porque si no, si pecamos de excesiva literalidad, no va a quedar un producto en condiciones óptimas, para que se me entienda. Entonces, bueno, titulitis. No creo que tengamos que fijarnos en si tenemos un título o no, sino en si tenemos una formación o no, ¿vale? Y luego demostrar que sabemos poner en práctica todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo, porque si no tampoco nos sirve de nada. Y, por ejemplo, con el tema de los idiomas, acreditar un C2 de Cambridge, por ponerte un ejemplo, o un NOC en 1, tampoco es sinónimo de nada, porque además lo digo desde la experiencia, como correctora de exámenes DELE, ¿vale? Que son los de español. Los exámenes de idiomas demuestran el dominio que tienes de un idioma en un momento concreto, en unas circunstancias concretas, y además en cuestiones muy generales, ¿no? No demuestran otra cosa. Entonces también hay que tener un poco cogido con pinzas el tema de acreditación de títulos de idiomas. Sí. Claro, es un poco lo que se ha ido comentando, ¿no? Últimamente, o al menos lo que he visto en Twitter, lo que comentáis, ¿no? Es decir, no significa no solo sobre el idioma, sino el conocer también el contexto, empaparse de, no es fundamental. Sí. Y a veces lo que decís, la cultura es muy importante también. Y conocer el idioma de base, ¿no? Lo que decíais, posiblemente el meterlo, lo que hablábamos, ¿no? Al principio con Dragones y Mazmorras, meter los chascarrillos no significa, no es porque conozco el castellano, sino porque sé cómo funciona el castellano ahora mismo, cómo se suele hablar, o cómo se suele comentar. Si yo no estoy empapado de eso, no puedo hacer ese tipo de, llamémosle, virguerías, en el sentido de poder demostrar lo bien que se puede llegar a funcionar, no una traducción en este caso. No, la verdad es que me parece un muy buen mensaje. Suscribo todo. Es decir, no. Porque suelo ver como mucho en redes, como mucha disparidad de opiniones al respecto. Y me parece como. Primero, un tema muy importante, porque al fin y al cabo estamos hablando del trabajo de muchas personas. Y después, porque también se tiene que dar ejemplo, yo creo, que a la gente que se tiene que entrar en el mundillo, ¿no? Dice por aquí en el chat Coral Splin, como correctora y traductora en formación, cómo agradezco escucharos decir tremendas verdades, ¿no? Soltando factores, ¿no? Que se dice ahora. Entonces me parece como un discurso acertado. A ver, yo creo que también, entiendo a compañeros que llevan mucho más tiempo y demás y que tienen una posición más rígida, ¿no? En este sentido. Pero, por ejemplo, hace tiempo, pues yo creo que al poco de empezar yo en esto de la traducción audiovisual, o justo antes de empezar, asistí a una conferencia de una persona que se dedica a la traducción y, bueno, pues básicamente para él los requisitos de un buen traductor era una lista interminable y básicamente solo faltaba sacrificar a una virgen, ¿vale? Entonces, eso a mí me parece contraproducente porque estás desanimando a la gente a que empiece en el mundillo. Es como bastante síndrome del impostor solemos tener, como para que encima alguien te diga, a ver, sí, puedes, pero el nivel está aquí. ¿Vas a poder llegar? No vas a poder llegar, ¿verdad? Es que es un trabajo que requiere, pues, o sea, es un constante aprendizaje este trabajo, porque claro, cada año, incluso cada mes, se aprende algo nuevo. Y es constante. Y cada cosa que aprendes del anterior proyecto lo aplicas al siguiente y así. Y hasta que cada obra es un mundo, ¿no? O sea, exacto, sí. Me imagino que a nivel personal es un trabajo muy nutrido y cansado a la par, por el hecho de a veces darlo todo, ¿no? Con cada proyecto, porque es único y porque dentro de sí es como un microuniverso que tiene que funcionar
a las mil maravillas y yo creo que es lo fascinante, en verdad, del mundillo de la traducción, tanto audiovisual como para los libros. Es lo que a mí al menos me llama más la atención y me parece especialmente complejo, ¿eh? Es decir, creo que es un trabajo pues titánico casi. La verdad es que sí. Si os parece, vamos a meternos de cabeza a la última parte, que es la del salseo extremo. Las licencias. No, que no estamos aquí para eso, ¿no? No se anuncian licencias. Bueno, pero después, si os parece, hacemos un pequeño juego. Lo hemos hecho un poquito fuera de cámaras, pero lo hacemos al final porque creo que es interesante y que ojalá en el momento que se puedan anunciar futuros proyectos, si alguno de los que la lámpara mágica os ofrezca, sacaremos el clip y diremos, mira, lo cumplió el genio de la lámpara. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los problemas, ¿no? Dentro del mundillo hemos ido hablando un poquito por encima de varias cosillas alrededor de todo el directo, pero me gustaría primero ofreceros un poquito de micrófono abierto para que expongáis un poquito condiciones laborales que creéis que se deben rectificar o por las que se están luchando dentro incluso del propio sector de la traducción para abogar por un cambio, ¿no? Os dejo un poquito pues el micrófono para que nos las expliquéis y saber qué se está pidiendo cambiar, ¿no? Dentro de la industria, en este caso. Si quieres, Hanna, micro abierto. Bien, es que se reivindican muchas cosas, no son pocas. Y eso también en parte es un poco triste, ¿no? Porque esta demostración a que te están dando por todos lados un poco y tener que estar peleando constantemente, pues la verdad es que la situación no es nada halagüeña ahora mismo. Tenemos intrusos como la traducción automática, que eso ha supuesto una merma en las condiciones laborales de los traductores audiovisuales. Y una merma en la calidad de los productos y un ir normalizando ciertas historias que al final hacen que el espectador acabe, no sé cómo explicarlo, se acabe acostumbrando, ¿no? A un producto plano. Sí. Y eso, o sea, es que estamos hablando de algo totalmente negativo y catastrófico, ¿no? Culturalmente hablando, bajo mi punto de vista. Sí, entonces, bueno, se pierden pues la riqueza del propio idioma en sí misma. Claro. Por ejemplo, hay un caso que suele ser bastante que es bastante diferencial de los demás, porque por ejemplo, what's wrong, ¿no? En inglés, what's wrong. Pues a lo mejor nosotros pues podemos decir qué ocurre, qué pasa, qué sucede. Y bueno, otras variaciones que no tengan nada que ver según el contexto, de qué vas o, ¿sabes? Pero eso la maquinita, te lo suele traducir como qué pasa en general y ya está. Y puede no encajar en el contexto y claro, ya está mal, ¿no? O el típico hey, que lo traducen como hola cuando debería ser oye. Claro, no tiene en cuenta el contexto, al fin y al cabo. Eso lo he visto muchas veces, muchas. El problema es que aunque ahora no tenga en cuenta el contexto, con todo ese entrenamiento que llevan este tipo de inteligencias artificiales, al final sí que va a llegar un momento en el que igual no al nivel de los humanos, pero va a estar muy cerca. Entonces, por lo que hay que apostar, esta frase no es mía, esta frase me la han dicho, pero bueno, la cuelo aquí, hay que apostar por el factor humano, ¿no? Siempre, independientemente de que una máquina lo pueda hacer mejor o peor. Pero siempre hay que intentar apostar por el factor humano. Yo creo que eso es lo interesante. Entonces sí, una reivindicación clave hoy en día y desde hace ya, por desgracia, un par de años, es esa, es el rechazo total a las traducciones automáticas y a la posedición, que para quien no lo sepa, posedición es adecentar, digamos, un texto que ha parido la máquina, básicamente. Eso es. Lo que pasa es que, claro, ya según cada traductor o cada poseditor, en este caso, pues ya decide si, en caso de aceptarlo, que yo animo a todo el mundo a que se plante, pero en caso de aceptarlo, si hace lo que le piden, que es pues tocar 4 cosillas y para adelante,
porque claro, el hecho de ser posedición y no traducción hace que la tarifa baje en picado, normalmente, con respecto a lo que debería ser una tarifa decente. Entonces, o sea, las propias empresas, ¿cómo lo digo, Perdón. claro que esto, sobre todo, ojo, esto es cosa de los intermediarios. Se dice abiertamente en el caso de que es un trabajo de posedición. No. Claro, no se puede. Se puede Porque... se puede hacer la de llegar a colarla. Sí, de hecho, bueno, yo he visto casos, precisamente, casos muy sonados, que claro, había gente que se aprovechaba, ¿no?, de que le mandan una posedición y dicen, bueno, pues yo aquí no voy a hacer ni el huevo, dicho mal y pronto, toco 2 cosillas contadas y pum, para adentro. Entrega en 5 minutos, le pagan un pastizal por hacer nada en 5 minutos, aunque la tarifa sea más baja que para traducción, y ya está. Y si no le pillan, pues bien, y si le pillan, pues ya está. Pues bueno. Y luego hay gente que en esas mismas condiciones decide borrar toda la mierda de traducción de la máquina y hacerlo de cero. Sí. Claro, y cobrando mucho menos porque cobra como posedición haciendo el trabajo de traducción. Exacto. En este caso, ¿no? Y también la gente que, claro, que posedita lo mejor que puede, pero sin borrarlo todo, digamos, claro. Entonces es el gran problema, y al final lo que decimos siempre la mayoría de traductores es eso, que hay que intentar plantarse, porque al final la unidad, en este caso, es lo que hace que se cambien las cosas. Pero también es difícil, ¿eh? Y también pienso que estamos poniendo demasiado el foco, perdón por la expresión, poner el foco, no me gusta nada, es igual, pero nos estamos centrando demasiado en lo que hacen los traductores en estos casos, aceptando o no aceptando, cuando realmente los responsables son las empresas. Sí. Y hay muchos compañeros que, con razón, lógicamente, se quejan de esto, pero lo que tampoco se puede hacer es criminalizar al traductor, no, claro. Porque ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas, las puertas están casi todas cerradas. ¿Quién te abre las puertas? Este tipo de clientes, que son los que se conforman con cualquier cosa porque saben que tú te conformas con lo primero que te echen. Y nunca sabes en qué situación está. Es decir, presidente está en una situación económica de la que depende ese dinero. Es decir, todo el mundo tiene que al final pagar un alquiler. Es decir, lo que no puedes decirle a tu compañero es, no, sí, yo también tengo que comer tenemos que comer todos. Claro. Ya, hombre, eso igual es hablar un poquito desde el privilegio. Es un tema espinoso, porque claro, es que al final cada persona es un mundo y uno no se puede imaginar en qué situación está, que es muy fácil decir, pues dedícate a otra cosa, y es como sí, pero claro, es que no es tan fácil. ¿Y a qué? ¿A qué me dedico? ¿Y para qué he estado invirtiendo tanto tiempo estudiando y tanto dinero y tanto tal? ¿Para dedicarme a otra cosa? Y de hecho yo con la posedición no, pero claro, yo al principio, yo ahí como desconocía absolutamente todo, salía al mercado, como quien dice, sin saber nada de tarifas ni nada, entonces claro, yo me he comido un porrón de proyectos mal pagados que en fin, ahí se quedan. Hasta que ya uno pues... Juegan con el desconocimiento, ¿no? Claro. Con el desconocimiento y con la necesidad. Exacto. Y ya a base de ir siguiendo y consiguiendo experiencia y también comunicándote con compañeros, al final pues... Ya tienes un poquito de... Vas saliendo de ahí, claro. Para que quede un poquito también muy claro, aquí hablamos también del problema de la inteligencia artificial. Justamente ayer, ¿no? Salía un titular que yo creo que es casi catastrófico. Yo cuando lo leí me quise llevar las manos a la cabeza, que comentaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que casi el 40% del empleo mundial, en este caso de trabajos cualificados, el 40% de trabajos cualificados a nivel mundial podría verse afectado por la inteligencia artificial generativa. Es decir, es un tema que a veces
lo comentamos, ¿no? Lo vemos por redes, los memes, qué graciosos, jiji, Sí, jaja, pero puede conllevar no solo a nivel laboral, sino también a nivel social. Es decir, sí, recordemos hace Hay mucha gente meses. que no le está viendo las orejas al lobo y esto es peligroso en muchos ¿cuál? sentidos. Ujú. Esta mañana he insistido en Twitter, además, poniendo captura de ese titular que dices tú, porque ya no solamente es una cuestión de estar robando propiedad intelectual, ¿vale? Que ya De tiene estar menoscabando el ámbito cultural, sino que es que también todo este tipo de IAs generativas lo que hacen es coger material fotográfico X, que encima siempre va a ser de los colectivos más vulnerables, como son mujeres y menores de edad, y va a acabar esto bueno, es que de hecho está pasando, están rulando materiales turbios por grupos de WhatsApp y demás, o sea, es que es terrible esto. Bueno, y no hay una legislación todavía vigente, y los planes que hay que legislar son que a partir de 2025-2026, pues para cuando quieran llegar, tarde, siempre tarde. Sí, sí. claro, Ya está o sea, todo hecho. es absurdo. Sí, sí. Es decir, pasó pues ahora que más de medio año, pero bueno, a finales del año pasado, ¿no? Que se comentaba una mujer que era streamer, que un día en su directo le empezaron a pasar enlaces donde aparecía su cara y su voz en vídeos pornográficos, llevándole a claramente Me suena. un problema gravísimo, tanto a Es que nivel de disforia corporal como literalmente verte en situaciones de manera muy real y muy explícita en las cuales tú no has estado presente. Eso tiene que generar un momento horrible, y no solo un momento, una consecuencia de problemas a nivel de salud mental gravísimos. Y la gente se lo toma como un juego y como una tontería. Sí, y nos tomamos muy alegremente la salud mental y la vida de la gente, sí. Y es muy grave. La peña que lo habrá hecho habrá dicho, por hacer la broma, por hacer el capullo y por joder un rato. Pero sí, no así sabes, muchos. Pero no sabes cómo puede afectarle a esa persona para toda su vida, seguramente. Es decir, es un momento horrible. Y da bastante pánico. Sí. Es un tema penoso. Y luego a un nivel superior también, ¿no? De tema de generación de fake news, de audios de gente diciendo cosas que realmente no ha dicho. O sea. Sí, locura. Locura que no se puede ni siquiera gestionar, ¿no? O sea, ahora mismo es un poco un campo de minas. Y nos las vamos a ir comiendo seguramente y pisando a mala gana, y hay que intentar pues frenarlo en la medida de lo posible. Pues sí. Más reivindicaciones, más cosillas en el mundillo que haya que mejorar. Pues mira, la acreditación es importante y con esto saludo a los compis de videojuegos que tienen ahí su propia lucha porque claro, con los videojuegos pasa que en muchos casos no se les acredita. O se pone simplemente la agencia o el equipo, así en general, ¿no? El equipo de español. Así que mucho ánimo a los compis de videojuegos, porque están ahí luchando con uñas y dientes, porque se les reconozca el trabajo y porque aparezcan acreditados, igual que aparece pues cualquier otro trabajador del resto del proceso de creación de un videojuego. Eso es en quién queda la bola en el tejado, en los intermediarios o en la empresa distribuidora o quien sea. Yo diría que sí, que es más en el cliente final, creo, porque de videojuegos no hago, pero por lo que leo a mis compis y tal, yo creo que está más la bola en lo que es el cliente final y bueno, y el contacto también con la empresa probablemente, porque al final una sin otra no salen los nombres a colación, claro. Pero tú al final, como traductor, pinchas a la intermediaria porque es con quien tienes contacto, y quienes deberían pinchar a la de arriba debería ser la intermediaria. Tiene que ser una cadena. Sí. Sí. La verdad es que sí que con videojuegos lo he visto mucho. Con audiovisual me da la sensación que en general se hace un poquito más. Sí, hemos mejorado, sí. La verdad es que sí. O sea, al menos se pone, ¿no? Como al final, abajo, traducción, 2 puntos. Sí. Todavía hay algunos casos, se ven algunas pelis, algunas series a veces que se echan falta la ficha de doblaje del final, con todo el equipo de doblaje. Algunas plataformas no incluyen el subtítulo final.
Pero bueno, bien, mejor, vamos, mucho mejor que videojuegos, sin duda. Y ya en tema libros, mangas, pues lo que también se está diciendo mucho es el tema de hacer figurar al traductor o traductora en la portada. En la portada, muy importante, sí. Al fin y al cabo es el autor de la versión en castellano, en este caso. En el audiovisual no podríamos tener un equivalente, al menos no en plataformas, ¿no? Hablando así. Claro, en versión, o sea, en edición doméstica sí, se podría, claro. De hecho, creo que Jonu Media lo hace, que pone quien traduce detrás, donde están los créditos del Blu-ray. O al menos en Konosuba sé que sí. Bueno, voy a aprovechar que Alejo se ha dado ahí la vuelta y voy a hacer un off topic total, porque os veo como muy borrosos en la imagen y no sé si es que tengo algún problema de conectividad. No encontraba Konosuba. ¿A mí se me ve y se me escucha bien? Todo bien. Sí, perfecto. Ay, os veo súper pixelados, parece que estáis en el Minecraft. No, en la llamada se ve de culo. Pero a veces me cambia y se pone de la imagen de mejor calidad. O sea, que era algo que no estaba entendiendo. Digo, será cosa de la conectividad mía. Generalmente se suele ver fatal, porque lo que hago yo es como sacar la imagen tal y se ve de lujo, pero la plataforma, como plataforma de llamadas, es asquerosa, es horrible. Vale, ya me quedo más tranquilo. Es horrible. No sé si tenéis alguna declaración más de intenciones, que me imagino que sí que hay una larga lista, si no, damos paso al último apartado. Pues vale, caña, si quieres. Venga, vamos sí, a darle. Podríamos estar hasta queremos cobrar más, ya lo sabe todo el mundo. Sí. Más dinero, por favor. Y más tiempo. Y también, una cosa muy importante. Y más tiempo. Sí. Una cosa muy importante, que por favor, la gente que no se enfade cuando nos ponemos intensos reivindicando cosas. ¿Qué ha pasado? Simplicito. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Así que, por favor, entended nuestra postura y que a veces nos cabreemos y que la gente a mí en Twitter ya me conoce cómo funciono, que soy un poco, tengo mecha corta, pero no os enfadéis porque seamos un poco intensos en temas reivindicaciones, porque creo que es importante y además es algo beneficioso para todos a la larga. Y porque también es vuestro trabajo, más faltaría. Claro. Que si no nos defendemos nosotros en nuestro trabajo, pues... El que lo va a hacer. Pues hablando un poquito de eso, opinión pública, ¿no? Es decir, yo creo que otra cosa no, pero varios de los proyectos que habéis tenido ha tenido comentarios de diversos y variopintos estilos. ¿Cómo os enfrentáis a la opinión pública también siendo un poquito personas públicas, en el sentido de que soléis tener Twitter, soléis ser activos y soléis estar ahí pues tanto comentando temas de vuestro trabajo como también haciendo un poquito promoción en lo que estáis participando? Y es fácil pues al fin y al cabo encontraros y relacionaros con el proyecto, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo lo soléis recibir? Hanna, en tu caso, ¿cómo lo llevas el tema de la opinión pública? Bueno, en mi caso, a mí me costó mucho dar el paso a promocionar mis trabajos porque estaba empezando, porque tampoco tengo mucha seguridad, ¿no? en mi trabajo y demás, y bueno, pues por mi manera de ser me daba miedo también igual enfrentarme a las críticas, ¿no? La gente me animó. Bueno, sobre todo Iván. Iván siempre me ha animado en todo y ha sido como un pilar ahí muy fundamental, ¿no? Para mí. Y entonces ahora ya, pues ya me da igual. Que me quieran decir algo, que me lo digan. Pero por suerte, nunca he tenido una crítica negativa o yo no la he visto. En el caso de Dragones y Mazmorras, ha sido una bestialidad la acogida súper buena que ha tenido este anime. Ha sido precioso, la verdad. Brutal. Y yo me he emocionado porque yo me he buscado Dragones y Mazmorras, a ver qué dice la gente de mí. Y la verdad es que ha sido todo precioso. Y me ha gustado un montón y me he emocionado y he dicho, guau, qué guay. O sea, haber llegado con 45 años al culmen de mi carrera y ya de aquí solo puedo ir para abajo, ¿sabes? Además, es fantástico. Esa comunicación entre traductor y público pues es positiva en estos aspectos y es bonita, vamos, se agradece siempre. Y yo creo que también el hecho de publicarlo
deja ver que hay una persona detrás. Es decir, Exacto. a veces lo que hablábamos, ¿no? Las fichas son complicado encontrarlas, a veces no se acredita, a veces es complicado saber de quién es quién y poner, aunque sea cara o arroba, en este caso. Sí. Y a mi gusto se agradece el poder ver quién está haciendo el trabajo y también, pues al final a veces saber cómo se está haciendo eso un poquito por dentro, con todas las comillas, porque claramente se puede decir hasta donde se puede decir. En tu caso, Iván, ¿cómo lo llevas? Pues bien, yo es que, en fin, ya sabéis, soy muy zen. Pero sí, bueno, he tenido alguna crítica así más destructiva, pero en general lo último fue lo del famoso bistec de Frieren. La hamburguesa gate. Pongámoslo en contexto para que la gente del chat también lo comprenda por si no vio el hamburguesa. Lo que me extraña es que alguien a estas alturas necesite contexto en aquello. Madre mía, te sorprendería que hay gente que por suerte vive un poco fuera de las redes y yo los envidio, ¿eh? Yo ojalá a veces no estar tan metido, pero bueno, el hamburguesa gate para el chat. Sí. Pues nada, esto fue que un chico tuiteó así en tono un poco enfadado, ¿no? Diría yo. El tema de que había traducido hamburguesa, así tal cual, como bistec, ¿vale? Porque bueno, en japonés decía hambagu, ¿vale? Que viene a ser pues el hamburguesón sin pan ni nada, tal cual, ¿vale? Filete ruso de toda la vida. Sí, filete ruso, que bueno, más o menos. Eso ya son opiniones porque claro, una persona dice, yo también lo llamo hamburguesa, y otra persona puede decir, pues yo esto no lo llamo hamburguesa, ¿qué quieres que te diga? Para mí la hamburguesa es con pan. Y así miles de opiniones igual de válidas todas, claro, porque es lo que tiene. Si no nos ponemos de acuerdo con cómo llamar a las deportivas, por ejemplo, que en cada zona se dice de una forma, pues con lo demás pasa lo mismo. Y claro, yo opté por bistec. ¿Por qué opté por bistec? Pues sobre todo por el contexto fantástico de la serie. Y por el tema etimológico de la palabra hamburguesa, que viene de Hamburgo. Entonces, en Frieren, que no sucede en el mundo nuestro real, pues a mí me chocaba personalmente. Y digo, bueno, pues vamos a poner bistec, porque es ahí un pedazo de carne enorme. Y digo, pues venga, pues ¿por qué no? Y bueno, y en doblaje, de hecho, la directora y ajustadora sí optó por hamburguesa y sin problema, oye, que me parece perfectamente válido también. Al final son perspectivas, ¿no? Claro, sí. Decisiones muy puntuales que se toman en X momento y, oye, igual lo hago en una semana diferente y sí que pongo hamburguesa porque no caigo en lo de Hamburgo y tal. Y según me pille. Yo cuando lo leí, cuando comentabas lo de Hamburgo, lo que pensé fue, no es como meterte en camisa de 11 varas, porque deberías entonces hacer lo mismo con todas las palabras y tener como mucho cuidado. O sea, yo me ponía a pensar y digo, en verdad, esto es una locura, porque te pones a pensar en general en a veces la etimología de las palabras y a veces algunas yo creo que ni las conocemos, ¿no? No, claro. O sea, pero hamburguesa es como muy obvia, ¿no? Digamos. Sí, hamburguesa sí que es como muy clara. Tanto en japonés como en español, de hecho, claro. Entonces, bueno, es lo que se suele decir, que al final traducir es decidir y pues unas veces se deciden unas cosas, otras veces otras y a veces más acertados, a veces menos y sobre todo la opinión, que esto es puramente subjetivo. Sí, los traductores me dijeron, pues mira, a mí no me termina de convencer, pero entiendo el razonamiento y lo respeto. Claro, yo creo que es un punto interesantísimo en esto, ¿eh? Y es un tema que quería sacar el hamburguesa gate, no por eso, sino por abrir un poco el melón una misma obra se puede traducir de distintas maneras según quien la esté traduciendo, ¿no? Sí. Porque últimamente hay como un revuelo enorme, especialmente por obras de origen chino que son especialmente complejas y parece que hay como un tema con la terminología que es especialmente complejo y delicado.
Entonces, que dependiendo de qué, y encima ahora que parece que vamos a tener distintos traductores, porque hay algunos que han tenido que dejar el proyecto, claro, eso va a afectar, ¿no? A cómo se traduce la obra, porque hay otra persona encargada. Claro. Es que además va a ser inevitable comparar, y eso tampoco es bueno, porque no significa que sea mejor una traducción que otra, es que simplemente si dos personas tienen estilos diferentes, eso se va a notar, y va a ser inevitable comparar. Sí, entonces, o que haya llegado a razonamientos diferentes porque en ese momento pensó una cosa y la otra persona no, y viceversa. Claro. No es mejor ni peor, significan razonamientos Imagínate diferentes. 2 primeros volúmenes sin notas de ningún tipo o con muy pocas notas, a pasar a un tercer volumen con notas a pie de página por absolutamente todo. Por poner un ejemplo, a ver, que igual no es así, pero por poner un ejemplo gráfico, ¿vale? Que se entienda, eso es. Complicado. Un poco como cierre, y en relación también a esto. Que como traductores, en este caso audiovisuales, ¿cuál es el objetivo primario, ¿no? El objetivo base en la traducción? El que decís, una traducción tiene que ser sí o sí para esto. Este es el objetivo. Que yo creo que también ahí es... que creo que ahí es donde... Para el mayor público posible, yo creo, ¿no? Sí. La accesibilidad yo creo que es lo que tiene que primar. Exacto. Para extender la obra y que llegue al mayor público posible y de la forma tanto más natural posible para el lector o espectador, como de la forma más fiel, digamos, del idioma original. Un poco y de la cultura original. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. Encontrar el punto. Que muchas veces hay que alejarse también del origen y otras veces no tanto, en fin, es que depende del contexto, como siempre decimos, sí. Y depende de la obra, me imagino que hay maneras de tratarla o menos, ¿no? Frieren se puede permitir posiblemente, ¿no? Esos juegos de palabras. Si nos vamos a, yo qué sé, por poner un ejemplo, y que no trabajáis los dos, pero poner anime histórico Oku, ¿no? Aposentos privados, pues hay cosas que no se pueden porque hay que mantener un rigor histórico, ¿no? Posiblemente, y hay que tener... Claro, es lo que me está pasando a mí, por ejemplo, con Yatagarasu. Claro, justo. Que no puedes claro, al final... Tenemos ahí un anime de corte histórico que al final pues tiene en esa época sus propias convenciones sociales, sus registros, ¿no? Los tratamientos y demás, y creo que eso es muy importante respetarlo. Y que generalmente, sobre todo el contexto histórico, casi que lo que más lo que más detalla un contexto histórico casi es las relaciones sociales de los personajes, ¿no? Cómo se tratan los personajes es muy diferente en una obra actual que en una obra de fantasía, que en una obra que intenta adaptar un momento concreto de la historia de un país, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Teniendo mucho cuidado con el lenguaje, no decir, pues claro, expresiones actuales en algo de finales del siglo XIX, por ejemplo. Claro, que no haya nada que haga saltar un poco la alarma, ¿no? Sí, en ese caso. Exacto. Pues si os parece, para acabar con buen sabor de boca, vamos a hacer un juego que solemos hacer con los editores de manga, pero me parece como estamos en un punto muy bonito. Bueno, en un punto muy bonito no, estamos en el punto intermedio, ¿no? De temporadas de anime, que es el momento de llanura. Y lo que solemos hacer es, imaginaros que vais por la calle, ¿no? Y os encontráis pues una lámpara mágica de los deseos, ¿no? A los editores les solemos decir cuál sería su licencia soñada. Pero en vuestro caso, y os lo voy a poner un poquito más directo, un anime de la temporada de verano que os gustaría llegar a traducir. Te voy a decir una cosa, solo sé uno de todos los que van a salir, no me molestaba ni en mirar. Que es el que me vas a decir, claramente. Efectivamente. ¿Cuál es, Hanna? Efectivamente. Que es Twilight Outfocus, ¿no? Tasogare Outfocus, el BL. Que sí, bueno, a mí que me metan el BL en vena, que yo lo traduzco todo, pero vamos, encantadísima. Ponemos velitas, que hoy ha confirmado Crunchy que la tienen, así que ahora hay que poner velitas y ya está. Esperemos que sí. Ánimos con ello, porque ojalá que sí te toque, porque ojalá. Es una serie que pinta maravillosa, el manga es precioso, así que va a darnos alegrías este veranito la serie, eso seguro. Bien, Pues sí. bien, sí. En tu caso, Iván, ¿a qué le quieres dar?
Pues la verdad es que estoy bastante perdido con la temporada de verano, si te digo la verdad. Bien, no soy la única. Mirando el listado de Crunchyroll. Sí, voy a mirarlo. Suerte que ha salido hoy, la verdad. Pero Me diría... encanta. Venimos aquí con todo sin preparar. Somos un No, desastre. está bien, Sí, está bien. sí. Yo, Hay que pues, improvisar aquí. yo estaba en el metro así mirando la lista de Crunchyroll y digo, muy bien. Al fin Madre mía. Monogatari en Crunchyroll. No me lo tengo que Es descargar verdad. pirata. Yo ya con eso ya voy tirando. Pero mira, como veo que hay Pues sí anunciaron. como hay bastantes romances, y a mí me gusta mucho traducir comedias románticas, que me lo paso pipa, vamos. Eso es una cosa. Con Peligros en mi corazón me lo he pasado, Hombre, peligroso. pero ¡buah! Bomba, vamos. Así que vamos a decir... pues yo qué sé. Pues la de Pseudo Harem, por ejemplo. Gigi Harem, por ejemplo. De hecho, Muy bien. una amiga me ha comentado que el manga está muy bien y que me la recomienda. Pues mira, ahí, Así que si no cae para traducción, la veré seguro. pues ahí apuntada y ojalá también caiga. La verdad es que la imagen es maravillosa. Es de estas pocas que no tenía fichadas de trailers ni nada y cuando la he visto digo, tiene buena pinta, tiene pinta de comedia muy divertida, así que con ganas. ¿Y qué decías antes, Hanna? Que no te he pillado nada, perdona. Nada, que estaba pensando yo en lo que viene, no para verano, porque estoy perdidísima, pero sí que creo que habían anunciado un anime de Nina, ¿no? Nina en el Reino de las sí. Estrellas, Sale en octubre. que no sé en manos de quién caerá. En pero octubre por favor, sí que se viene. acuerden de mí. Va a haber... Hombre, esa Va a haber tortas, yo creo. va a haber debate. Yo, si no me equivoco... Sí. Mira, te voy a dar hasta la buena noticia. Sale en octubre y la trae Crunchyroll. Está confirmado. Así que ya A pedir. Nada, voy a tener que hay que empezar a darle la turra al José. A pedir. Hay que intentar pedirla. Sí. Pero bueno, lo dicho, Hanna, Iván, mil gracias por pasaros Nada, por aquí. gracias a A ti. ti siempre. Que han sido pues Un placer. casi 2 horitas, más de 1 horita y media aquí charlando. Como siempre en estos directos se aprende pues un montón y conocemos un poquito más el mundillo y también nos ponemos cara. Que para eso... Sí, que es muy importante, porque yo creo que en Twitter a mí me ponen cara de señora gritando y creo que ahora espero haber mejorado un poco la imagen que tengo. Yo aprovecho además para agradecerte pues esto, que organicéis en Raven para Dos estas cosillas, porque se da visibilidad a los traductores en este caso, que siempre estamos pues muy invisibilizados, aunque poco a poco cada vez menos. Pues nada, joder, y esto ayuda mucho. Es un placer. Es el objetivo. El objetivo es yo pasarme un buen rato y aprender y aprovechar pues la oportunidad pues de poder conocer el mundillo por dentro. Así que lo he dicho. Mil gracias por haberos pasado. Hemos al final encontrado... A ti, y gracias a la gente por el chat. Sí, por vernos, claro. A todo el mundo por vernos. La gente ha estado mega activa en el muchos chat. Amigos apoyando. Han hecho un montón de comentarios, han hecho un montón de preguntas. Por aquí Wendiana ha cruzado los dedos para que se traduzca, que traduzcas Twilight of Focus. Así que sí o sí, yo creo que la gente está ahí. Mira, justamente Angie acaba de hacer una raid. Muchas gracias, Angie, por la raid, pero nos estamos despidiendo. Vamos a hacer la raid de la raid, que suele pasar ya a estas horas. Nos va pillando. Vamos a ir encadenando raids, yo creo que a esta hora. Pero mira, justamente vamos a aprovechar que está la compi Umaru haciendo la entrevista a Sendo, que es justamente actor de doblaje en el caso de Denji o en el caso de Thorfinn en Vinland Saga. Así que os dejamos ahí con la buena de Umaru. Y recordad, mañana y pasado a las 9 de la mañana hay Dorayaki para 2. Por la tarde, miércoles a las 6, novedades de la semana con Bato y Didi. Y el jueves a las 8:30, Tinta Udon, presentado obviamente por la compi Ann, que en este caso pues viene Drawil, dibujante de Blood Moon, que además ha comentado por Twitter que va a anunciar pues en la nueva obra que está trabajando, así que estaremos ahí todos con el ojo bien puesto a ver en qué está trabajando el crack de Drawil. Y lo dicho, muchísimas gracias un día más, un besazo y buenas noches.